verdaderamente, hermanos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el siguiente aviso, pues nos pidió el pastor Guillermo dárselos. Él lo va a dar y solo me resta decirles a todos bienvenidos, que Dios les bendiga y estemos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón. Y lo quiero dar yo porque quiero agradecer primero a cada uno de ustedes que se ha esforzado, que se ha desprendido de todo corazón de una parte de lo que reciben, no solamente en sus diezmos, no solamente en ese apartado que hacen para los necesitados, pero también estoy muy contento y estamos contentos, no quiero hablar como si yo fuera el único pastor, ni mucho menos, contentos de ver el esfuerzo que muchos de ustedes están haciendo para que este lugar como local siga adelante. Algunos ya entraron a ver los baños. Nos hubiera gustado que estuvieran totalmente concluidos para que lo vean, pero ¿qué más da? Vayan viendo cómo vamos avanzando. Algunos no han tenido la oportunidad de apoyarnos, de dar, pero todos la tienen. Algunos pueden dar mucho, otros pueden dar poco, pero la palabra de Dios dice que cada uno lo haga como haya propuesto en su corazón. No lo haga con tristeza, no lo haga porque diga es que hay necesidad. No, hágalo por arriba de la necesidad. Hágalo, dice la Escritura. ¿Cómo? Con alegría, con alegría. Que ninguno de nosotros demos con tristeza. Ninguno demos mucho menos obligados por las circunstancias. Hagámoslo con alegría en nuestros corazones. Tenemos, creo, sí, aquí está, una cartulina. Y esta cartulina estamos deseando que sea llenada por todos los que quieran, para poder seguir adelante con los gastos. Le pedí a Beto y creo que la próxima semana vamos a poderlo informar. ¿Cuál ha sido el ingreso específicamente para la construcción que nos hemos propuesto? ¿Y cuál ha sido el egreso? Realmente se ha gastado mucho dinero, pero va quedando bonito, ¿no? ¿No lo han visto? Esperamos terminar eso de veras bien bonito, hermanos. Que las hermanas tengan baños ya dignos, igual los varones. Nos falta mucho. Pedimos varios presupuestos para el plafón. Hay desde 90,000 pesos, yo me sorprendí, hasta 19,000 pesos. ¿Cómo es que pueden variar tanto? Estamos queriendo, arquitecto, hacer algo mucho más sencillo por lo pronto, por causa de la necesidad. Y cuando tengamos, a lo mejor lo hacemos muy bien hecho. Nuestro hermano Gadiel como arquitecto no nos ha cobrado ni un centavo, hermanos. Y yo creo que llevaríamos el doble o más, porque son bien careros, si hubiéramos tenido que pagarle un sueldo a él. Así que él ha estado disponiendo su tiempo, su corazón para arquitectónicamente y hacer las cosas, no es al aventón. Sin embargo, todavía yo no creo que vayamos ni a la mitad, porque acuérdense que tenemos que hacer las oficinas, o más que las oficinas, los salones de los niños en la parte de arriba. Vamos a tirar los baños de allá arriba, a poner salones bonitos para los niños. Las oficinas pastorales se van a tirar también. Todo esto va a estar muy bonito de acuerdo al proyecto que Gadiel nos presentó. Pero ni a la cuarta parte vamos. Vamos a echarle ganas. Vamos a esforzarnos. Yo sé que no todos pueden dar igual, pero sí podemos hacer un esfuerzo.
Aquí en cada cuadro estamos esperando que se apunten para pagar 500 pesos, creo que es el cuadrito, por cada metro cuadrado aproximadamente de plafón. Nuestro hermano Manuelito, ponte de pie, Manuel, hijo de nuestra hermana Lupita, por quien yo les pido que estén orando, que se ha sentido un poco indispuesta en su salud, nos ha ayudado tremendamente también. Él es en el área de la electricidad. Él está haciendo la instalación nueva, toda la instalación nueva de todo este edificio, hermano. Estaba de cabeza, no él, sino la instalación. También él también estaba de cabeza aquí el otro día, y por poco y se viene de cabeza, si no es por Daniel que lo detiene más o menos en la escalera. Se cayó de la escalera y ahí estaba el poderoso Daniel que alcanzó a detenerlo. Pero hermanos, saben, gracias a Dios que nuestro hermano Dani, además con sus contactos de Compañía de Luz, nos bendijo grandemente el Señor a través de su trabajo, porque necesitábamos cambiar toda la instalación que recibe la energía de la calle. Estaba de veras para llorar. Teníamos ya décadas con eso. Originalmente era una trifásica que requería de 3 medidores y estamos pagando 4,000 pesos aproximadamente bimestrales de luz. Gracias a Dios, con la ayuda de nuestro hermano, ya se cambiaron los contratos o el contrato allá. Ahora tenemos 2 casas o 2 contratos de casa habitación, una para nuestros hermanos que nos ayudan aquí, Oli o Jorge y Oli, la otra para la parte de arriba que no se ocupa casi, va a ser como casa habitación, y una tercera línea que estamos esperando nos conecten para esta parte. Es así como se le llama, como comercio, como si fuera un comercio, no casa habitación. Ya se me olvidó, en teléfonos teníamos residencial, una es residencial y la otra es comercial, ¿no? Bien, pero esto nos va a rebajar, nos va a reducir considerablemente, eso espero, la luz, hermanos, igual que el agua. Esperamos también que se vaya reduciendo todos esos gastos. Pero hemos gastado en la luz, ¿como cuánto va, Manuelito? Más o menos 30,000 pesos nada más. Ya está afuera en la fachada, gracias Manuel, la mufa. La mufa es toda la instalación exterior que la compañía requiere o exige para podernos hacer todos estos trámites. Mucho hemos gastado en esto, y yo les invito a que creemos conciencia de que este lugar es de todos. Aquí nos reunimos, aquí recibimos, aquí le cantamos a Dios, aquí recibimos para darle al Señor también. Esforcémonos todos. Yo les agradezco que tomen en cuenta esto que les invito a hacer y se anoten aquí para que sigamos avanzando, hermanos. Ya no vendemos comida, cansamos demasiado a las hermanas, ahora ya no hay ingresos que eran más o menos como 3-4 mil pesos cada vez que, más o menos o menos, Beto, como 3-4 mil pesos semanales, ya no están entrando y entonces ya no hay ingresos, ya nos detuvimos. No quisiéramos detenernos en la obra, sino avanzar con el esfuerzo de cada uno de ustedes. Si están de acuerdo conmigo, digan amén. Gracias. Sí. Desde luego que esto que van a anotarse aquí no tienen que hacerlo de una sola exhibición, son 500 pesos. Estamos pensando que si lo hacen por familia, esto nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Bien, Emanuel, ¿dónde estás? Ahí está Emanuel, hoy se va a bautizar Emanuel. Gracias a Dios. Los invitamos a subir al final para gozarnos con el bautismo de Emanuel, que vino muy seriamente a decirme: ya estuvo, pastor, me quiero bautizar. Todos los niños menores de 12 años suban a su clase. Tengan paciencia con un servidor, los adolescentes, llamados adolescentes, porque creo que es muy importante que escuchen o terminen de escuchar lo que inicié hace 8 días con el favor de Dios. Por favor.
Aprovechando que van a salir los niños, solo les quiero comunicar que el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a tener un concierto de graduación de la Academia Cristiana de Música. Entonces, quisiera que se pongan de pie los que se van a graduar. Son 4 hermanitos de ustedes, son 4 hermanos de aquí de la congregación. Ponte de pie, hermano. Jesús Luna, ahí está Oscar Naum Guzmán, también se va a graduar. Acá está Shulamit Rojas y también su hermana Abby, que subió a clases. Shuli y Abby, Jesús y Naum van a ser los 4 graduados. Esta es la generación número 12 de la Academia Cristiana de Música. Si pueden apoyarlos, yo sé que es Día del Padre y muchos se tienen que ir, pero otros podrían traerse al papá para festejarle acá. Vamos a tener bocadillos y vamos a tener algo de tomar también, pero sobre todo pues el concierto. Ellos se han preparado mucho en sus canciones para dar un buen concierto hoy a las 6 de la tarde. Entonces el costo es de 30 pesos, pueden acercarse con ellos a comprarles los boletos, pero si alguien no puede pagar 30 pesos, venga de todas maneras. Venga y lo dejamos pasar, porque se trata de que ustedes disfruten, no tanto de cobrar, pero hay gastos que hacer. Muchas gracias. ¿Cómo está Laurita? Bien, mejorando. Operaron a nuestra hermana Laurita de un ojo y hasta donde vamos viendo está saliendo adelante, pero no es una operación cualquiera. Hemos estado orando y les pido que sigamos orando por ella. También operaron a nuestra hermana Gaby Martínez de su vesícula, tanto que padeció de eso y ya le extirparon la vesícula. Esperamos que ella ya pronto esté en medio de nosotros. Muy bien, ¿pueden inclinar su cabeza, por favor? Vamos a orar. Señor, que tu promesa de ser guiados a toda verdad pueda hacerse realidad en esta tarde en nosotros. Que la bendición que tú, Señor, nos has dado de salvación pueda reflejarse en nuestro diario vivir, y que la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros nos guíe, nos fortalezca, nos enseñe, nos redarguya, nos convenza y nos consuele. Sí. También enséñanos por medio de Él, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. El domingo pasado les compartía sobre el nuevo tema que estamos abordando los pastores y que creemos que Dios puso en nuestro corazón poderlo compartir con ustedes. No está muy alto, no molesta, podrían quizá bajarle un poquitito, con que me oigan es suficiente. Y hace 8 días, con el favor de Dios, comencé a hablarles sobre la importancia de tener bien claro lo que es la doctrina sobre el Espíritu Santo. Les hablé sobre este conocimiento de donde arranca la bendición, un conocimiento que nos lleva a considerar la doctrina sobre el Espíritu Santo, pero que es necesario también el elemento fe para que nosotros podamos creer lo que las Escrituras nos dicen respecto al Espíritu. Hablamos de la importancia de tener al Espíritu en nuestras vidas, y para esto les hablé de la importancia del anhelo, de anhelarlo, de desearlo, de buscarlo también, de pedírselo a Dios, como la Biblia nos lo enseña, de recibirlo, de practicar, caminar en la guía del Espíritu y fructificar finalmente en esos cambios prácticos, verídicos, reales que el Señor quiere hacer en nuestras nuevas vidas. Comencé hablándoles de cómo la Biblia nos habla del Espíritu a partir del 2º versículo del libro de Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Lo recuerda? Hablé sobre la promesa
dada por Dios a través del profeta Joel, de que en los postreros días Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, no en especial en algunos como era en el Antiguo Testamento, sino que en los postreros días, esos postreros días, el Señor lo haría sobre toda carne que creyera, que fuera salva desde luego. Vimos que en el Antiguo Testamento solo en algunos podía moverse, pero después estuvimos ya con versículos especiales, específicos, viendo lo que Jesús dijo en relación al Espíritu Santo, la importancia de cómo Jesús consideraba que el Espíritu Santo era necesario para una vida nueva. En el Evangelio de Juan, en el libro de los Hechos, inclusive vimos cómo Él les dice: no se vayan de Jerusalén, sino quédense allí hasta que el Señor cumpla su promesa de enviar a su Espíritu. Porque recibirán al Espíritu y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pudimos ver también el cumplimiento de esta promesa del Señor en el capítulo 2. De una manera particular, la forma como el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, que era una de las fiestas judías en donde se celebraban 50 días después de la Pascua la recolección de las cosechas. Y así como la fiesta indicaba esa recolección, ese fruto, el Señor quiso que exactamente el día en que se celebraba esta fiesta judía, ese día el Señor trajera el fruto del Espíritu Santo sobre aquellos primeros creyentes, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y esto fue notorio a todos los que estaban entonces habitando allí en Jerusalén. Se cumplió pues la promesa. Comienza a haber manifestaciones de aquella grande bendición cuando el apóstol Pedro, un hombre que escasamente 2 o 3 meses antes estaba negando a Jesucristo ante una mujer, y ahora, lleno del Espíritu de Dios y del poder del Señor, estaba dando testimonio a los miles que se acercaron al oír el estruendo como de un viento recio en la casa en donde se derramó por primera vez el Espíritu Santo. Ahora, sin ningún temor, Pedro alzaba la voz y decía: no estamos borrachos como algunos creen, les dijo. Porque vean la hora, ni siquiera es hora de estar tomando, dijo él. Esto que ustedes ven, esto que ustedes oyen, es consecuencia de la promesa que Dios nos dio a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y ahora se está cumpliendo a la vista de todos ustedes. Hablamos también de las 3 llaves que el Señor le concedió al apóstol Pedro, ¿lo recuerdan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pues Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista que resucitó, otros dicen que eres alguno de los profetas, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y como siempre, Pedro tomó la iniciativa y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios bendito. Bienaventurado eres, Pedro, le dijo el Señor Jesús, porque esto que me acabas de decir no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo, por esto que estás tú diciendo, te digo que a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y estas llaves se referían a esta bendición de poder llegar primeramente a esos miles que se juntaron a la casa cuando el día de Pentecostés, que eran judíos en su mayoría. Después también estuvimos viendo en las Escrituras cómo Felipe va hasta Samaria, comparte el Evangelio, y allí en Samaria creen al Evangelio, y entonces manda a traer a Pedro y a Juan como apóstoles que eran, para confirmar la bendición de la salvación en Samaria. Y dice que allí también el Señor lo usó con los samaritanos, que eran una mezcla de judío con gentil. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque los judíos los veían como mestizos, como mezcla. Pero posteriormente, y ahí fue donde nos quedamos, el Señor le permitió a Pedro
cuando él estaba orando allá en Jope, en casa de su tocayo Simón, ser invitado a la ciudad en Jerusalén para que él pudiera hablarles. Solo que Pedro no sabía de qué tenía que hablarles, solamente fueron por él. Y Simón, el centurión llamado Cornelio, tampoco sabía para qué Dios le decía que enviara por Pedro. De manera que cuando Pedro llega de entrada, Cornelio, que no conocía gran cosa, se hinca delante de Pedro. A lo que sabemos todos, Pedro le dice: oye, no te hinques delante de mí. Para algunos Pedro fue el primer papa. Eso tampoco es cierto, pero aún si hubiera sido uno de los principales o de los elegidos del Señor, él no aceptó adoración. Le dijo: párate, yo mismo soy hombre como tú. ¿Para qué me hiciste venir?, le dice. Y Cornelio le dice: no sé. ¿Cómo? Pues si tú me llamaste, estoy aquí. ¿Para qué me llamaste? Pues no sé, lo que pasa es que yo estaba orando y orando, escuché a Dios que me dijo: envía por Simón, él va a venir y te va a hablar, pero no sé qué me tengas que decir. Creo que ahí el Señor, por medio de su Espíritu, le ayudó a Pedro y le dijo: entiende, Pedrito. ¿Por qué le costaba a Pedro comprender bien el hecho de poder también compartir con los que estaban en casa de Cornelio? ¿Por qué? También lo dijimos. Porque Pedro era judío y ellos, ¿qué eran? Ni siquiera samaritanos. Ellos eran, como los judíos decían, perros. Así les llamaban. Eran gentiles. Ni siquiera eran religiosos, vamos a decirlo así. Y Pedro, que había recibido esa visión: Pedro, mata a estos animales, cómetelos. Pero había carnitas, había chicharrón. Y Pedro jamás, un judío no comía nada de eso. Dijo: Señor, no, tú sabes que jamás he probado esto. Pero 3 veces el Señor le dijo: cómelo, no llames tú inmundo o común lo que he santificado con mi sangre. Pero Pedro no lo comió de todas maneras, era más fiel judío que obediente a Dios. Por eso el apóstol, cuando está con Cornelio y se da cuenta que los que están allí no eran judíos, nuevamente tiene un conflicto, porque además para muchos judíos era hasta un pecado meterse a casa de un gentil y mucho menos comer con ellos. Esto era algo imposible de hacerse. Por eso también dice: no solamente no voy a tener comunión con ellos, sino ¿cómo les voy a hablar del evangelio si el evangelio, según lo creía muy probablemente, es solamente para nosotros los judíos? Acuérdense que para un judío los escogidos de Dios solamente son ellos mismos. Fue tan fuerte seguramente el mover del Espíritu que Pedro finalmente entra a la casa y todos están esperando que él diga algo. Debió haber sido un momento especial, un momento de nervios para todos. Finalmente él comienza a hablar y la Biblia nos dice, hasta ahí nos quedamos, ¿lo recuerdan? Nos dice la Escritura, lo voy a leer rápido, que cuando Pedro llegó con Cornelio, versículo 32, ahí le está explicando Cornelio a Pedro. Así que luego, dice 33, envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha ordenado decirnos. Qué tremendo. En ese momento Pedro empieza a sufrir seguramente y a meditar, pero 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ahora comprendo, hasta este momento entiendo que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, que Dios
no tiene favoritos de raza. En Estados Unidos, cuando la segregación se marcó una palabra: discriminación. ¿Qué es discriminar? Hacer diferencia. Eso es discriminar. ¿De acuerdo? Pero cuando Pedro está delante de los gentiles, dice: ahora me doy cuenta que Dios no discrimina. Ahora me doy cuenta que Dios no hace a un lado a estos por el hecho de que sean gentiles. Ahora me doy cuenta. ¿En qué se dio cuenta primero? En que sobrenaturalmente Dios lo llevó allí. En que Cornelio le habla de Dios y le dice: estaba yo buscando a Dios y Dios me dijo: envía por Pedro. Pues si Dios le dijo que me trajeran, entonces Dios está con Cornelio. Y si está con Cornelio, entonces ahora me doy cuenta que también Dios quiere que a estos gentiles yo les comparta. Qué precioso. Y allí utilizó su tercera llave. ¿Y qué fue lo que compartió? Dice que, abriendo la boca, en verdad les dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, oigan esto, el que le teme y practica lo que es justo, le es aceptable. Él envió la palabra a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, y no lo voy a leer, pero empieza ese precioso discurso, ese precioso mensaje evangelístico para todos los que están allí. Y en el 43 dice, o continuaba diciendo: de este Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todo el que crea en Jesucristo recibirá perdón de pecados por su nombre. Y cuando estaba diciendo eso, por favor, tomen nota bien de esto. Cuando Pedro estaba quizá a las tres cuartas partes de su mensaje evangelístico, dice el versículo 44. Ahí lo tienen en la pantalla. Léanlo conmigo en voz alta los que quieran. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Como si ahora que estoy yo hablando, de repente alguien se para y comienza a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿En qué momento fue? Cuando él dijo: todos los que crean en Jesucristo tienen la bendición de ser aceptos por el Padre. Versículo 43. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, en otras palabras, todos los creyentes que estaban allí, que habían venido con Pedro, los judíos que lo acompañaron, se quedaron ¿qué? Asombrados, atónitos. ¿De qué? De que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Está bien que escuchen, está bien que Dios, que sepan que Dios los ama, pero que el Espíritu Santo venga sobre los gentiles como sobre nosotros, los grandes apóstoles que lo recibimos el día de Pentecostés. Ahí sí te pasaste, Señor. Comprendo que Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro, pero Señor, hasta el Espíritu Santo les das. Que eso no era reservado solo para nosotros, Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo supo Pedro que habían sido bautizados ellos de la misma manera que el día de Pentecostés los apóstoles? Eso lo vemos en el versículo 46, miren. Porque dice, en el 45 lo leo otra vez: y todos los creyentes que eran judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Ahora sí, 46. ¿Por qué? ¿Cómo supo? Porque los oían hablar en lenguas y alabar a Dios.
Vemos entonces con la Biblia en la mano que el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, al menos ahora ya en estos dos pasajes, está relacionándose con el hablar en lenguas. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos los creyentes se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y a magnificar o a glorificar a Dios. Entonces Pedro ya no tuvo ninguna duda. Les hace una pregunta, y esta iba dirigida a los que lo acompañaban, a los judíos. ¿Podrá acaso alguno impedir que los bauticemos en agua a estos que ya recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Qué claro es esto, qué precioso es esto, hermanos. Ahora los gentiles recibiendo el Espíritu Santo, pero fíjense que aquí sucedió algo que no es muy común. Primero creyeron, eso es lo fundamental. Lo segundo, recibieron el bautismo en el Espíritu. Y ahora él estaba diciendo, viene la tercera parte. Nada más que aquí fue 1, 3, 2. Normalmente es 1, 2, 3. Primero creemos, después nos bautizamos en agua y después viene el bautismo en el Espíritu. Eso es lo común. Pero en esto Dios no está limitado ni tampoco puede ser manipulado. En este caso recibieron primero el bautismo en el Espíritu y entonces Pablo dice, ¿acaso podremos impedir? ¿Qué más garantía, podríamos decir, qué más prueba de que ya Dios los recibió, como para que nosotros digamos, no, tienen que pasar por un curso de 6 meses? Y si lo aprueban, quizá, tal vez, a lo mejor, quién sabe, los bauticemos en agua. No, o los reprobamos porque no pasaron el curso. De inmediato, dice Pedro, nadie puede impedir que estos sean bautizados en agua. ¿Y qué dice el versículo 48? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días más. ¿Lo ven, hermanos? Sí, quiero enfatizar sobre esta segunda ocasión, además del capítulo 2 del libro de los Hechos, ahora en el 10, de cómo, repito, el bautismo en el Espíritu Santo va acompañado de hablar en lenguas. Ahorita vamos a ver qué es eso. El poder que es fruto de este bautismo, de esta presencia del Espíritu Santo, empezó a manifestarse de diferentes maneras, al grado de que Pedro predicaba y a pesar de que querían intimidarlo con azotes y con amenazas, él seguía, porque les llegó a decir, juzguen ustedes, señores gobernadores, ¿será justo que los obedezcamos a ustedes en lugar de obedecer a Dios? Porque hemos entendido que es necesario primero obedecer ¿a quién? A Dios antes que obedecer a los hombres. Y siguieron predicando. Finalmente lo meten a la cárcel porque ya habían matado a uno de los apóstoles, Jacobo, lo habían matado ya. Y esto, dice la Biblia, que agradó a los enemigos del evangelio y dijeron, pues ahora matemos a otro, y ya tenían a Pedro listo para el cadalso, listo para matarlo. Pero ¿qué ocurrió? No me voy a detener mucho. Vemos las manifestaciones preciosas del Espíritu. Estaba Pedro bien custodiado por muchos soldados y un ángel en la noche se aparece, lo libera totalmente sin que siquiera los soldados se hubieran percatado de ello. Esta fue otro milagro que ocurrió una vez que Pedro ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Muchas manifestaciones
mucho crecimiento en la iglesia también. Ahora vayamos, por favor, al capítulo 9. Vamos a cambiar de personaje. Regresamos un poquito al 9. En este capítulo 9 se nos narra la conversión de uno de los hombres más usados por Dios en esa época, que se llamó Saulo, mejor conocido como Pablo. Él era un judío, él era un fariseo de los más colorados. Sus huesos eran muy colorados. ¿Han oído esa expresión? Soy de hueso colorado. Pues así era Pablo, un judío de huesos colorados. Al grado de que como judío pensaba que le hacía un favor a Dios o glorificaba a Dios persiguiendo a los cristianos, porque él creía que solamente la religión judía era la buena. Y él persiguió a muchos. Vemos en otro capítulo cómo él llega hasta aprobar la muerte de Esteban, porque lo mencionan ahí de pasadita, y dice que los que estaban apedreando al primer mártir, se supone que fue el apóstol Pablo, les dijo: ustedes apedréenlo, yo aquí les cuido sus cosas. Tráigame aquí sus mochilas, tráigame aquí sus mantos, yo aquí se los cuido, ustedes mátenlo a pedradas. Es la idea por lo que ahí dice. Pablo persiguiendo a la iglesia, dice, él mismo confiesa que pedía cartas a los jefes de la religión judía e iba a buscar a las casas, a las sinagogas, a los creyentes, y los arrastraba y los llevaba como si fueran asesinos para que los mataran. De hecho, un día la Biblia nos narra que iba hacia la ciudad de Damasco. Si iba en burro no sabemos, si iba en caballo tampoco, pero dice que iba rumbo a Damasco. Y que yendo por el camino con las cartas que le autorizaban a apresar a los hermanos de Damasco, dice la escritura que de repente vino una luz enceguecedora que lo derribó a tierra. No sabemos de qué, supongo yo que de un caballo. Y estando en tierra escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te es conveniente o dura cosa es que tú le estés pegando de patadas a un aguijón, a una punta? ¿Alguien se atrevería a dar de patadas a una punta de hierro? Así de tonto es, Pablo, el que tú estés persiguiendo a los creyentes. Cuando Pablo escuchó esa voz, además de quedar ciego en el momento por esa luz preciosa, la Biblia dice que escuchó la voz que le dijo esto y de inmediato le dice al Señor: Señor. De alguna manera entendía o reconocía que aquella voz no era cualquier voz. Al llamarle Señor está reconociendo al que hablaba como alguien importante. ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesucristo le dice: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Ya había resucitado el Señor. Y es una tontería que tú estés dándole patadas a un aguijón, a una punta. El Señor lo manda a la ciudad. El apóstol ciego es llevado y puesto en una habitación, y allí se queda 3 días sin comer, sin beber, y yo supongo también sin dormir, y lleno de confusión. Nada más ponte tú las sandalias de Pablo esta tarde. ¿Cómo te encontrarías tú si te quedas ciego por algo que se te aparece, escuchas una voz poderosa y además te dice una gran verdad? ¿Cómo te hubieras quedado? Y ahí está el pobre Saulo, encerrado en un lugar, y por otro lado el Señor le habla a un hombre llamado Ananías. No confundir con el del 5 de Hechos, este era otro Ananías.
Y le dice el Señor: Ananías, ve a la calle recta o derecha. Allí tengo a un hombre que se llama Saulo. Y yo quiero que tú vayas porque quiero que lo bendigas, quiero que ores por él. Él ahorita está en una situación para llorar. Ya saben que mi Biblia, la que yo tengo, así dice. Cuando Ananías se da cuenta a quién se está refiriendo el apóstol, él le dice, como luego nos pasa, cuando luego le decimos al Señor algunas cosas que nos parece que él no entiende bien. Señor, te quiero aclarar, le dijo, que ese Saulo nos está persiguiendo y es de lo peor contra tu iglesia. No sé si no te has dado cuenta, Señor. Yo quisiera que sepas bien a dónde me mandas. Y claro que da risa, porque si alguien sabía bien hacer y sabe hacer bien las cosas, es nuestro Dios. El Señor tiene que insistirle a Ananías, porque aquel decía, no, se me hace que o no es la voz de Dios, o al Señor se le está olvidando quién es Ananías. Y el Señor le dice muy pacientemente, ve, no te preocupes, yo ya escogí a este perseguidor, porque este me va a ser de mucha bendición. Llega Ananías, y eso vamos a verlo aquí, porque es muy bonito. Cuando Ananías llega allí a la casa, dice la Biblia en el capítulo 9, 17, que entró en la casa y de inmediato puso sus manos sobre Pablo y le dice, hermano Pablo. ¿Entendió bien Ananías? ¿Entendió que Saulo ya era hermano? A pesar de que lo perseguía. Hermano Saulo, le dice, ¿dónde estoy? 17. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y él se había convertido. ¿Cuándo? Nada menos que cuando el Señor se lo topa. En ese momento, cuando dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está reconociendo a Jesucristo. Yo soy Jesús al que tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo el Señor, vete por allá. A veces así el Señor nos trata. A veces el Señor nos dice, a ver, ¿qué quieres que haga, Señor? Vete por allá. Ya después se te dirá. ¿No es cierto? No, dime de una vez porque estoy confundido. Mira, ya ni veo. No, aquel. ¿Quién se atrevería a hablar con Jesús así? En ese momento. Casi cállate la boca, vete para allá y más adelante yo voy a. Ojalá y entendiéramos que a veces cuando Dios nos trata así es por algo. Y es bueno que nosotros podamos decir, está bien, Señor, como tú digas, cuando tú digas, lo que tú digas. Pero lo reconoció, lo aceptó. Por eso Ananías, entendiendo esto, va y le dice, hermano Saulo, el Señor, no cualquiera, el Señor Jesucristo, el que se te apareció en el camino, me mandó contigo para que recibieras la vista y para que seas ¿qué? ¿Por qué, hermanos, vemos como una cuestión repetitiva la importancia de creer en Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso se puede creer en Jesucristo y no ser llenos del Espíritu Santo? Les vuelvo a preguntar, ¿acaso se puede creer en Jesucristo y no ser lleno del Espíritu Santo? Por tercera vez les voy a hacer la pregunta, razónenla. ¿Acaso se podrá creer en Jesucristo y no ser lleno del Espíritu Santo, no recibir el bautismo? Sí, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Es posible que alguien cree en Jesucristo y no tener el bautismo en el Espíritu Santo? Es posible.
Ese es el gran peligro, ese es el gran problema que por muchas décadas, muchos años, muchos siglos se ha dado. Y vamos a ver por qué es muy importante. Cuando el apóstol Pablo escucha a Ananías, dice: para que seas lleno del Espíritu. Y al momento cayeron de sus ojos como 2 escamas de pescado. Y al instante recobró la vista, se levantó y fue bautizado en agua. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que había en Damasco. Ya está terminadito. A partir del día en que él es bautizado en agua, su vida cambia. Deja de perseguir a los cristianos, pero ahora quiere juntarse con ellos, y los cristianos lo ven así como de lejecitos. Imagínense. Yo creo que hasta se codeaban. Algunos dice la Biblia que ahí sí hubo comentarios. Oigan, ¿que ese no es el que persiguió a los hermanos de la casa fulana? Sí es. No, ¿cómo va a ser? Si fuera. No sé si ustedes puedan imaginar cómo a veces se corre la voz, ¿no? No sé si lo puedan imaginar, pero se me figura que algo así hubo. ¿No será que nos están tendiendo una trampa? ¿No será que quiere ver bien quiénes somos, para que, si apenas hace 15 días nos estaba llevando? Yo lo vi, ese se llevó a mi papá. Yo me alcancé a escapar, pero no confiemos en él. ¿Cómo te sentirías tú? Quizás sí te has sentido de repente. Llegas a una comunidad, les quisieras decir a todos: ya creo como ustedes. Y algunos que gracias a Dios no son de esta iglesia, te ven así: hola, ¿qué volé? Y se van con su grupito. Y el otro está ahí, voltea y le sonríe a una persona, y la otra le dice: ¿qué tal? Pablo se sentía, ¿cómo diríamos? Como algo puesto afuera de lugar, como qué. Eso. ¿Cómo, chava? Sí, pero hay algo que se dice en broma, como el negrito en el arroz, dicen. ¿Qué más? Un parche mal pegado. Sí, ahí está, pero no es de. Pero lo mismo le pasaba con los judíos. ¿Por qué? Traidor. Ese ya se hizo cristiano. O sea que ni con melón, ni con sandía. ¿Saben que a eso le temen muchos y por eso no se convierten? No es que si me convierto me van a correr. No es que si me convierto ya no voy a tener amigos. No es que si me convierto mi mamá, mi papá. Algo de eso me detenía a mí. ¿A cuántos más les llegó a detener eso? El monaguillo con su mamá y su papá bien catolicotes, y seguro que pensó: ¿qué van a decir de mí? Y como fue, me acuerdo que mi mamá lloraba mi madre, en balde, todo lo que yo hice de gastar tanto dinero con las monjas de Morelia y con los maestros del Colegio México, en balde. Mira en lo que fuiste a terminar. Mi papá ya está en el cielo y le doy gracias a Dios porque él creyó. Por eso voy a decir lo que dijo. Pero un día mi papá me dijo, por nada me había corrido, pero esa vez me corrió de la casa. Me dijo: te me largas de la casa con tu maldita religión. No lo había yo dicho nunca porque eran palabras duras, pero ahora ya amo a mi padre, aunque esté ya con el Señor, y yo sé que ahora, si me está oyendo, a decir: hijo, ya habíamos quedado que ahí moría, ¿no? A Pablo le pasó eso, hermanos. Ni con melón ni con sandía. Los cristianos no le creían y los judíos lo tachaban de traidor. Pero lleno
del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, por favor. Todavía más específico. ¿Y por qué, pastor, enfatiza usted tanto eso? Por dos razones. Primera, porque es necesario que tú creas y sepas bíblicamente la importancia de hablar en lenguas. Y segundo, por algo que ha ocurrido lamentablemente y que se le llama cesacionismo, no sensacionalismo, cesacionismo. Yo no sé si incluso la palabra sea válida en nuestro castellano, pero así la leí. Cesacionismo es esa corriente moderna, quizá ya no tan moderna, que se opone a muchas cosas que la Biblia dice y las atribuyen a la cultura pasada, las atribuyen a los tiempos de Jesús. O sea, dicen, mira, eso de que los enfermos van a sanar, pues fue en el tiempo de Jesús, porque Jesús estaba allí, porque era necesario cuando la religión tenía que predicarse. Eso de que haya milagros, pues también fue en el tiempo de Jesús, ya no es para este tiempo. En la iglesia donde yo me convertí, así creían, ¿o no? Ahí no se creía en los milagros. Eso de que todo lo que respire a Jehová y cantemos y dancemos, eso no, nosotros somos metodistas, nosotros con himnario y tranquilito, no te aceleres. Eso de apóstoles y eso fue para antes, hoy ya no hay eso, ya todo eso se acabó. Bueno, todos los que niegan lo que la Biblia dice y que es, no puede ser, sino es para nuestro tiempo, están en esa corriente de cesacionismo, o sea, ya cesó, ya todo eso cesó, ya todo eso pasó. Las lenguas, no, las lenguas eran para aquella época. Pero ya les leí que Joel dijo en los postreros días. Claro, algunos dicen los postreros días eran los días de los apóstoles. Pero vamos a ver, capítulo 19, Pablo fue a Éfeso, mientras Apolos estaba en Corinto. Pablo estaba en Éfeso y andaba recorriendo las regiones altas. Descendió a Éfeso y que se encuentra con unos cristianos allí. Los encontró y como entonces no se tenía bien definida la doctrina, pues había gente que creía, pues tal vez como ahora, unos creen una cosa, otros creen otra. Y dice que cuando se los encontró, lo primero que les predica, de alguna manera se dio cuenta que eran creyentes, de alguna forma, pero lo primero que les pregunta es, no les dijo, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Tampoco les dijo, ¿quién es tu apóstol? No, ¿qué fue lo que les preguntó? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Si el Espíritu Santo se recibiera cuando uno cree, la pregunta sale sobrando. ¿O no? ¿Para qué pregunta Pablo eso si ya sabe que cuando uno se convierte se recibe el Espíritu Santo? Pero a ellos se los preguntó, quizá porque al oírlos él se daba cuenta que eran creyentes, pero había algo ahí como que faltaba. Algo falta. Ellos dicen que creen en Cristo, sí, son cristianos, lo están quizás hasta confesando, pero algo falta. En la actualidad yo lo veo en varios. Algo falta, algo les falta. Se siente, se ve, el Espíritu Santo no está presente. Algo falta. Yo creo que eso mismo Pablo lo vio. Lo recibieron y miren, tan sabía por el mismo Espíritu que ellos le dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿El qué? ¿Recibimos el qué? ¿Recibimos el qué? ¿Qué es eso?
Espíritu Santo. Nunca hemos oído eso. ¿Qué es eso? Claro, a nosotros nos puede parecer sorprendente porque ¿quién no ha oído hablar del Espíritu Santo? Casi en todos lados, ¿no? Pues estos no. Como no era una doctrina que se predicara en los días de Jesús, ni antes, pues ellos dijeron, ¿qué es eso? Y entonces Pablo dice, ah, caray. Y entonces les hace otra pregunta. ¿Cómo que no han oído hablar del Espíritu Santo? Y entonces Pablo les dice, entonces, ¿ustedes fueron bautizados? Sí, nosotros fuimos bautizados. ¿Qué clase de bautismo tuvieron? Fíjense cómo Pablo relaciona bautismo en agua y necesariamente llenura del Espíritu también. ¿En qué fueron bautizados si no fueron bautizados como se debe? Y aquellos le dijeron, no, pues nosotros fuimos bautizados en el nombre del maestro Juan, el Bautista. Y Pablo dice, con razón. Esto es que ellos habían creído en Jesús, pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Juan. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, en aquella época, la costumbre para seguir a un maestro era bautizarse en nombre del maestro al que seguía. Era un rito, por cierto, antes del cristianismo, que se acostumbraba para establecer a alguien como discípulo. Entonces decían, ¿quieres ser discípulo de Juan? Bautízate. El bautismo quería decir que tú renuncias a todo lo que creías y ahora vas a creer en el nuevo maestro. Para muchos entonces era Juan Bautista, no fue antes que Jesús. No tenía muchos discípulos Juan Bautista, dice la Biblia. Muchos eran bautizados ¿por quién? Por Juan. Pero Juan cuando los bautizaba no les decía yo te bautizo en el nombre de Jesús, sino yo te bautizo en mi nombre porque yo soy tu nuevo maestro. Hasta que él recibe la bendición de entender, yo no soy el mero mero. Viene después de mí uno, que ese es el verdadero, al que yo ni siquiera le puedo amarrar sus agujetas y conste que están en el suelo. Ese es el verdadero, ese es el Cordero, síganlo a él. Y entonces él se hizo chiquito, dice la Biblia que él menguó para que Cristo creciera. Yo no soy, pero iban con Juan, a ver dinos, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No lo soy. ¿Eres el gran profeta? Tampoco lo soy. Pues ¿quién eres? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, pero viene uno tras de mí. Por eso que es que cuando Jesús llega al Jordán y ve Juan el Bautista que Jesús se aproxima, yo creo que se puso a temblar, porque aunque lo conocía como su primo hermano, porque era hijo de Elizabeth, sin embargo, a lo mejor de chiquitos ellos caminaron, jugaron, crecieron, pero sin embargo él por el Espíritu se dio cuenta que Jesús era aquel que de alguna manera él estaba acomodando el camino para que pudieran creer en Jesucristo. Se acerca a Jesús, está bautizando. Me gusta una película donde yo veo que Juan está bautizando a todos, pero no le quita el ojo a Jesús que viene en la fila. A lo mejor ya ni veía quién bautizaba. Es que así parece en la película. Me da mucho gusto hacerlo así porque no sé si la vieron. Está bautizando y volteaba a Jesús y casi los despacha, y viene Jesús ya en la fila y cuando se lo tiene enfrente le dice, tú vienes a mí, Señor. Más bien yo tengo que ser bautizado por ti, esto es, yo tengo que hacerme tu seguidor. Y el Señor Jesús le dice, bautízame, primo, bautízame, Juan. Conviene, esto que yo voy a hacer conviene, porque yo tengo que manifestar una actitud humilde. Esto conviene, esto es lo que Dios me ha mandado hacer aquí, despojarme de mi gloria, hacerme como un humano y hasta abajo. Tú, Juan, bautízame, aunque tú estás reconociendo que yo soy, tú bautízame a mí. Y Juan Bautista lo bautizó. En ese momento aparentemente Jesús se estaba bautizando en nombre de Juan, pero Juan sabía que era un mero trámite en el caso de la persona de Jesús.
Pero todos los que Juan bautizó se hicieron sus discípulos, como estos del 19 de Hechos. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Desde luego que cuando, muy bien David, gracias por esto que dices, cuando Jesús fue bautizado en el agua, la Biblia nos dice que se abrieron los cielos. Qué precioso momento. Amén. Y no solo se abrieron, sino se oyó la voz del Padre. Ahí está otra vez la Trinidad. Y dice que se oyó la voz del Padre que dijo, ¿pueden imaginarla ustedes? Este es mi Hijo amado. Con él estoy muy contento. Y descendió el Espíritu Santo en forma como de una paloma y se paró en Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gente lo oyó. Pensaron que era un trueno. No había bocinas, no había cassettes, ni siquiera cassettes. ¿Cómo una voz? ¿Será un trueno? ¿Qué es? Era la voz del Padre que la escucharon todos. Y fue lleno. Jesucristo tuvo necesidad en ese momento de ser lleno del Espíritu Santo. Como hombre, Él necesitaba la presencia plena del Espíritu de Dios. Siendo Dios, haciéndose hombre, como hombre recibiendo el poder. Allí empezó Él su ministerio. ¿En qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, bueno, les voy a explicar. Juan, no les dijo mi primo porque nunca hablaba así Jesús, pero Juan los bautizó para que ustedes reconocieran su condición de pecado. Pero ahora es necesario no solo que reconozcan su condición de pecado, sino que se bauticen en el nombre de aquel que los perdona de sus pecados. Digamos que estaban sancochados nada más, pero estaban a estar bien fritos. Nada más habían reconocido sus pecados, por eso Juan les predicaba lo que les predicaba. Hipócritas, generación de víboras, ustedes son unos tales por cuales. ¿No es cierto? Ustedes no humillen a los demás, y ustedes que tienen 2 camisas, regálenle una al que no tiene, si ustedes tienen 2, dicho sea de paso. A él nada más estaba señalándole sus faltas. Y tú, ¿cómo se llamaba? Herodes, ya no le bajes la esposa a tu hermano, porque la esposa que traes no es tu esposa, es tu cuñada, no te hagas. Y todos descompungidos decían, sí es cierto, somos malos. ¿Y qué? Hay mucha gente que oye que es mala y ahí está. Y no ha cambiado nada, pero necesitan a Jesucristo. Así que entonces a estos el apóstol Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Y saben de quién hablaba? De Jesucristo. Entonces, dice aquí, que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora es en el nombre de Jesús. Fueron en el nombre de Juan, ahora es en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó después? Dice que una vez que fueron bautizados en el nombre de Jesús, Pablo, habiéndoles impuesto las manos, esto es, puso sus manos sobre sus cabezas, vino el Espíritu Santo sobre ellos, hasta que Pablo les impuso sus manos, hasta que ellos fueron bautizados. ¿Y cómo sabía Pablo que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? Porque empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, esto es, a hablar en nombre de Dios. Una vez más vemos esto. Qué importante es no solamente creer en Jesucristo, hermano, sino decirle, Señor, gracias porque me has salvado, pero ahora yo sigo viviendo en esta tierra. Y como estoy en esta tierra de pecado y como mi cuerpo es un cuerpo débil,
Mientras yo no esté en tu presencia, yo necesito, además de mi salvación, el poder para vivir conforme a ti te agrada, Señor. Ese es lo que tú y yo necesitamos todos los días, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú no obtienes el bautismo en el Espíritu, aunque tú se lo pidas, tú no vas a tener poder. Tú no vas a poder vivir la vida cristiana como Él la manda, porque no tienes la capacidad en ti mismo de hacer las cosas que a Dios le agradan. Es necesario que el Señor te llene con su Espíritu, y a partir de ese momento ya tienes la capacidad para una vida diferente, siempre y cuando tú sigas obedeciendo al Señor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Me quedan 10 minutos. Vamos a Efesios, por favor, 4. Pastor, usted dice que el Espíritu Santo se recibe hasta que uno es bautizado y habla en lenguas. Sí. Sin embargo, es necesario, de acuerdo a la Biblia, entender la diferencia, como la Biblia lo señala, entre el bautismo en el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo, en el versículo 30 nos dice así. Antes, en el 29, en todas estas características del nuevo creyente: ninguna palabra corrompida o podrida salga de su boca, sino solamente las palabras que sean para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los que los oyen. Verso 30, a las 3 lo leemos juntos allí en la pantalla, por favor. 1, 2, 3. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. En otras versiones dice: no contristen. ¿Qué es agraviar al Espíritu Santo? ¿Qué es contristarlo? Yo aprendí con esta expresión que me dio mucha luz. Contristar al Espíritu Santo es apachurrarlo hasta su mínima expresión. Imagínate que nosotros somos responsables de que el Espíritu Santo no se sienta apachurrado. Tú has metido algo en una caja y no cabe porque está muy voluminoso, pero es un material al que tú lo puedes empujar y a fuerzas lo metes. Hay muchas cosas así. El periódico, las maletas cuando vas de viaje están rebosando y tú dices: no, me tiene que caber, y finalmente cabe. ¿Cómo? No sé. Apachurrándolo. Bueno, eso es lo que quiere decir este versículo. No apachurren al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron ustedes, ¿qué? Sellados. ¿Para qué sirve un sello? Para validar. ¿Qué otra cosa? Para identificar. Para hacer lo mío. Para marcar un destino. Para constatar. Para que pueda circular. Se supone que la buena carne le ponen un sello, ¿verdad? Pues eso ya ahora cualquiera nomás moja en tinta y pum, pum, ya toda la carne. No, pero cuando se hacía bien, el sello era de salubridad. Para que ya puedan comer esta carne, ya tiene el sello. Por eso alguna carne la ven así como con violeta de genciana. No, es que ahora ya sellan todo. Las cartas. Ya compré el timbre, sí, pero no es suficiente. ¿Qué necesita? ¿Para qué? Para que ya circule y pueda llegar.
Me gusta esto que dice la Biblia. Dios, cuando nosotros creemos, nos sella con el Espíritu Santo. Dice, este es mío. Ya se lo quité al diablo. Está selladito. Los reyes no firmaban. ¿Qué hacían los reyes? Tenían un anillote con sus iniciales, y cuando el rey quería establecer una orden, lo metía en un lacre y entonces ponía su marca. Y lo que el rey sellaba tenía que cumplirse. Pues el Señor nos ha hecho irrevocablemente sus hijos, porque cuando hemos creído, Él nos selló. ¿Has creído? Te sello. Hoy Emanuel va a tener un sello nuevo. Sellado, sellado, sellado. Satanás también quiere sellarnos, pero yo no le voy a dar chance. ¿Sí? ¿Han oído ustedes del sello del 666, del sello de la bestia? Él quisiera eso, ¿eh? Dice que si fuera posible aún a los escogidos, Él se los lleva. Pero el Señor nos ha de guardar en su nombre, porque el primer sello que recibimos es el de Dios. 5 minutos. Así que dice, no agravien, no contristen, no pongan hasta abajo al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Pero además del sello, necesitamos ser llenos del Espíritu. No basta con el sello. También aprendí de mi maestro algo que me dio tanta bendición y tanta luz para entender esto. Digamos que el elemento que representa al Espíritu Santo es el agua. Y cuando tú crees en Jesucristo, el Señor te invita a tomar un vaso de agua. Y podemos decir que tenemos el Espíritu Santo en un sentido. Ya tomamos, ya fuimos sellados, ya tenemos el agua aquí. Pero ser bautizados en el Espíritu, como la palabra lo indica, es bautismo. En el griego quiere decir sumergir. Baptist es la palabra griega y quiere decir específicamente meter en el agua. No es igual que yo me tome un vaso de agua a que yo me meta en el agua. Cuando me tomo el agua, yo tengo al agua. Pero cuando me meto al agua, el agua me tiene a mí. ¿Pueden decir amén conmigo? Hay una diferencia. Yo diría que muchos aquí tienen al Espíritu Santo. Pero también podría decir que algunos de aquí, quizá, no los tiene el Espíritu Santo. ¿Eres salvo? Sí. ¿Ya te selló el Señor con su Espíritu? Sí. Pero sigues haciendo de tu vida lo que a ti te parece. No oyes a Dios, no caminas como Dios quiere, no entiendes cómo poder ser guiado por el Espíritu. Poquita diferencia con los que no tienen a Cristo. Quizás hasta haya algunos que no son cristianos y tienen mejores comportamientos que tú. Bueno, que algunos que no vinieron hoy. Por eso es que muchos cristianos no viven o no vivimos muchas veces, cuando somos guiados por la carnota, como debiéramos. Por eso es que muchos que no conocen a Dios dicen, ¿este es cristiano? ¿Este es cristiano? No, pues prefiero quedarme como estoy. Claro que muchos lo dicen como pretexto, pero eso sucede porque no hay diferencia. Gracias, Beto. Ninguna diferencia. Pero se necesita poder para poder cambiar muchas cosas. Quizá tú has batallado por mucho tiempo
con alguna situación, con algún pecado quizá. Tú te sabes cristiano, tú conoces a Dios de alguna manera y sabes que tu nombre está en el libro de la vida, pero no tienes poder. Ahora, otros podemos tener ese bautismo y ese poder y somos irresponsables con eso que Dios nos ha dado. Por eso es que también algunos cristianos que niegan o que aceptan este cesacionismo de decir ya no, dicen mira, el hablar en lenguas no es tan importante, el tener el bautismo como ellos dicen no es tan importante, porque conozco unos que hablan un montón en lenguas y nomás vieras cómo se comportan. Y es cierto, el tener el bautismo en el Espíritu Santo no nos hace automáticamente más santos o mejores que los que no lo tienen, pero sí nos da la capacidad de estar en una puerta que nos pasa a una dimensión diferente, en donde ya puede uno vivir, a diferencia de los que no tienen el bautismo, como Dios quiere. Es necesario. Pero pastor, ¿tiene que ser en lenguas? Me falta otra parte más. Y como Denis Morissette me dijo, de los 6 pastores tú eres el que más debe predicar, pues se van a tener que chutar la tercera parte. Y vamos a terminar con algo muy importante, hermano, porque yo deseo orar con los pastores por aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, y el Señor nos conceda en su misericordia, como lo ha hecho con miles, con millones, esta gran bendición para que haya una mejor vida y gloria para el Señor. Estén de pie, por favor. Vamos a hablar también lo que Pablo enseña doctrinalmente en cuanto a los excesos, en cuanto a las cosas que no se deben hacer, en cuanto a los equívocos, en cuanto a las cuestiones dudosas del don de lenguas y del hablar en lenguas y de todo está aquí en la palabra. Eso va a ser lo último que vamos a ver si el Señor nos lo permite. Padre, ciertamente nos pareció desde que tú pusiste esto en nuestros corazones importantísimo este terreno, esta doctrina, este aspecto. ¿Cuántos te aman, Señor, con todo su corazón? ¿Y cuántos han luchado y han deseado ser mejores y no han podido? ¿Cuántos, Señor, no son usados poderosamente? ¿Y cuántos, Señor, tú quieres que sean usados para sanar enfermos, para hacer milagros en tu nombre? Y eso no se da porque no tienen ese poder que tú le diste a Pedro. Señor, que al igual que tu apóstol que había creído en ti pero que no tenía la llenura, cuando tú se la diste, Señor, cuando lo bautizaste en lenguas o en el bautismo y habló en lenguas, Señor, vimos a un apóstol Pedro diferente, vimos a tu iglesia distinta porque toda tu iglesia predicaba sobre esto. No había ninguno que habiendo creído en ti no hablara en lenguas. No había ninguno, Señor, que habiendo creído en ti no tuviera tu poder. Por eso se multiplicaron por miles. Por esto, Señor, déjanos entender bien tu palabra, que tu doctrina quede clara en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero sobre todo que podamos practicar estas verdades. Te lo rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo, con tu Espíritu, con el poder de tu Espíritu, lleno de tu Espíritu, haremos tu voluntad. Llenos de tu Espíritu, podremos agradarte. Llenos de tu Espíritu, nos equivocaremos menos. Llenos de tu Espíritu, te agradaremos, Señor. Llenos de tu Espíritu, viviremos en el fruto de ese Espíritu y en las manifestaciones de los 9 dones sobrenaturales. Te lo pedimos, Señor. Danos la oportunidad de que no haya ninguna duda y que conforme a tu palabra podamos avanzar. Lleno de ti,
yo serviré. Llenos de ti, perdonaré. Lleno de ti y muchas cosas más, no juzgaré. Y como amaste tú, y como amaste tú, también yo amaré. Exactamente. Dile al Se Señor, necesita el Espíritu de Dios. lléname de ti. Dile, Lléname de ti. Sí, Señor. Pues te deseo. Pues te deseo En lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi ser, que vivas solo tú, que vivas solo tú, y todo yo muera, y todo yo muera. lléname de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, pídeselo, solo de ti. Dile otra vez, lleno de ti. Lleno de ti, yo serviré. Lleno de ti, perdonaré. Lleno de ti, no juzgaré. Y como amaste tú, y como amaste tú, también yo amaré. Y como amaste tú, y como amaste tú, también yo amaré. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti y de mí misericordia y ponga en ti su paz. Amén, hermanos. Saludémonos. Les recordamos que a las 6 tenemos un recital muy precioso. Y va a haber, hoy hay comida ágape, que esperamos que todos hayan traído algo y se queden para comer juntos. Un abrazo a todos los papás, sobre todo a los guapos. Van a comprar algunos pollos, si alguien no trajo y quiere quedarse acá con Jonathan, le dan dinero y van a ir a comprar unos pollos también. Ojalá y se puedan quedar todos, hermano.
pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre